Esto es una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú, muy querido amigo mío. ¿En serio? Sí. Justo. Me da mucho gusto saludarlos a través de Frecuencia Elemental, nuevamente en Líderes. Yo soy David Pantoja y tengo el gusto de tener aquí en la cabina a Alejandro López Tamayo. Él es director general de Centinelas del Agua y me da mucho gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy contento porque pues hemos visto el trabajo que ustedes están realizando, no solamente en Quintana Roo, y me parece extraordinario porque debemos de cuidar algo súper vital, súper importante, que es el agua. Exactamente. Platícanos acerca de Centinelas del Agua. De hecho, ¿por qué Centinelas? Me gustó el nombre, pero ¿por qué Centinelas? De hecho, es muy llamativo y siempre nos hacen como la misma pregunta, ¿no? ¿Qué significa Centinelas del Agua? Y Centinelas en realidad es sinónimo prácticamente de guardianes. Ya. Entonces, Centinelas del Agua somos los guardianes del agua, ¿no? Ok. Y por ejemplo, el lema o el eslogan de Centinelas del Agua es: preservar el agua es responsabilidad de todos. Así No es. quiere decir que nada más una persona o solo las organizaciones de la sociedad civil se deben dedicar, o el gobierno, o la empresa privada, o el ciudadano. Todo en conjunto. Sino es que es todo en conjunto, exactamente, que es la corresponsabilidad, ¿no? Claro. Que es uno de los valores que fomentamos mucho en Centinelas del Agua, donde su principal misión es la preservación del acuífero de Quintana Roo y de la península de Yucatán, así como de sus ecosistemas asociados. Dentro de Centinelas del Agua tenemos 3 pilares principalmente, que es el de investigación y conservación, educación ambiental y cultura sustentable, y gobernanza hídrica. Oye, está bastante interesante. ¿Cómo es que, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, es que podemos cuidar el agua? Porque hay un montón de campañas de cierra la llave, lávate la boca con un vaso de agua, utiliza cubetas. Eso es en casa. Pero en nuestro medio ambiente, ¿cómo cuidarla? Mira, pues hay acciones muy sencillas y muy importantes, desde que si vas a visitar, por ejemplo, un cenote o el mar, tratar de evitar el uso del bloqueador, porque ahorita el bloqueador ha estado teniendo un impacto muy fuerte en el arrecife de coral. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y en Sí. los ecosistemas vitales que están alrededor del cenote. Entonces, en lugar de usar el bloqueador, mejor sustitúyelo por prendas que te puedan cubrir de manga larga, por tu cachucha o sombrero, y por los que venden ahora que son como buff o scarf, que es como una tela que te cubre el cuello y la nariz. Entonces, de esa manera tú ya evitas estar como ingresando también esos contaminantes, esos compuestos químicos al cenote y al mar. Otra de las maneras es preguntar, por ejemplo, si te vas a hospedar en un hotel o si vienes de turista aquí a la Riviera Maya o a Cancún, cuáles son las mejores prácticas que implementa también el hotel. Porque una vez que tú te vuelves un turista responsable, el hotel también empieza como a notar todas esas solicitudes que tú le haces, ¿no? De Claro. ¿qué tipo de mejores prácticas tienen? Ah, bueno, pues nosotros recomendamos al huésped que utilice su toalla 2 días o 3 días, ¿no? Entonces ya de esa manera hay un ahorro de agua, en lugar de estar lavando la toalla diario, que se está como desperdiciando más agua, pues tú también ya contribuyes como al ahorro de esa misma agua, ¿no? Sí. Otro punto importante es, desde tu casa, en la taza del baño, colocar una botella de 1 litro de agua donde viene el contenedor, Okay. y entonces en cada descarga te vas a estar ahorrando ese litro de agua. Okay. De esa manera ya estamos contribuyendo también como con acciones para evitar la extracción de líquido que es en el acuífero, ¿no? Okay. Y que es la única fuente de agua dulce disponible. Obviamente el consumo de ropa, pues tratar de disminuir, ¿no? No estar comprando ropa cada rato, porque la industria textil es una de las más contaminantes. Entonces tratar como de dejar de... Y que jala mucha agua, ¿no? Jala mucha agua y aparte genera muchas aguas residuales con compuestos contaminantes que vienen en los colorantes. Entonces ya de esa manera, en lugar de estar diciendo, bueno, voy a cambiar mi guardarropa cada 6 meses porque viene otra temporada, Sí. pues tratar de alargarlo un poco más y empezar a eliminar ese concepto que tanto daño nos ha causado al sistema de agua, ¿no? Aquí en la península, por ejemplo, también es importante que si visitas los cenotes o las cuevas, te des un chapuzón antes de entrar o ingresar al cenote, para eliminar también el desodorante, el spray que tenemos en el cabello, maquillaje, etcétera, y de esa manera no dejamos los compuestos dentro del cenote. Ya. Vi por ahí un video que tienen precisamente en su portada de Facebook que me pareció muy interesante. Toman muestras de agua. Exactamente. ¿Para qué? Uno de los pilares, que es la investigación científica, nos dedicamos al monitoreo de calidad del agua, tanto en los cenotes como en los ecosistemas marino-costeros. ¿Para qué queremos conocer nosotros cómo está el agua en esta zona?
para identificar qué tipo de compuestos hay, si ya hay alguna contaminación o no, y probablemente identificar de dónde viene esa contaminación. Una vez que sabemos nosotros los elementos o los compuestos que encontramos en esa muestra de agua, podemos más o menos saber de dónde puede provenir la fuente contaminante. Okay. Y ya con eso empezamos a establecer acciones de remediación y prevención de la contaminación. Muchas veces es, por ejemplo, una casa que no está conectada al drenaje. A lo mejor cuando se construyó esa colonia o esa casa no pasaba el drenaje, entonces tenían su fosa séptica, pero posteriormente pasa ya el drenaje por la casa, pero ese lote no se conectó directamente al drenaje. Entonces lo que promovemos es que la gente se dé cuenta si está conectado o no a través del registro y con eso promover la conexión al drenaje, porque evitamos que esa contaminación se esté yendo hacia el manto freático. Claro, por supuesto. Hay que recordar que también nuestro sistema está hecho precisamente de cavernas abajo de la tierra. Toda la península estamos así, ¿no? Exactamente. Yo los invito a que vayan al Museo Maya de Cancún. Ahí hay una maqueta extraordinaria que les explica específicamente dónde estamos parados. Y es súper necesario porque entender esta parte, porque abajo hay agua. Exactamente. Y es la única fuente de agua dulce disponible tanto para la población que habitamos en la península de Yucatán como para los ecosistemas. Porque por lo mismo de la naturaleza geológica que tenemos aquí en la península, todo se infiltra rápidamente y no tenemos cuerpos de agua superficial. Si te das cuenta, no tenemos, por ejemplo, un río que esté corriendo como a gran velocidad aquí en Quintana Roo o un lago. Todo es producto del agua subterránea. Sí. Solamente tenemos algunos ríos superficiales hacia el sur, en la parte de Río Hondo en Quintana Roo y hacia la parte de Campeche. Pero todo lo demás se infiltra rápidamente porque imaginemos que esta zona de la península es como un queso gruyere, ¿no? Totalmente. Que es ese que tiene muchos poros o como una esponja. Entonces prácticamente en cuanto llueve todo se va infiltrando, ¿no? En las zonas donde está todavía la cubierta vegetal se infiltra el agua y entonces tenemos nosotros abajo lo que se denomina el acuífero, que es donde se almacena esta agua subterránea y de donde se extrae para llevarla a las casas, ¿no? Entonces desde ahí es que tenemos que imaginar nosotros y pensar todo lo que tardó el agua para llegar hasta ese depósito y de ahí poderlo llevar hasta nuestras casas, ¿no? Entonces, a través de esta información, que es otro de los pilares de Centinelas del Agua, la educación ambiental, es que le informamos a la población cómo es este sistema y cómo prevenir la contaminación. En unas encuestas que hicimos, obtuvimos que 1 de cada 10 quintanarroenses sabe que el agua que llega a sus casas proviene del acuífero. Solo uno, exactamente. Entonces es prácticamente nada. Entonces a partir de ahí es que empezamos con toda esta campaña para darle la información a la población y que conozca realmente de dónde proviene el agua que llega a sus casas. Que muchas veces te dicen, de la llave, ¿no? Es lo que te iba a decir. O de la empresa. ¿Qué te o de dicen? No sé qué. Entonces siempre tenemos como esas respuestas, ¿no? Viene del organismo operador de agua, o viene de la tubería, o de la llave. Entonces ahí identificas que realmente no tenemos el conocimiento. No hay noción real. Exactamente, de cuál es la fuente principal del agua para que pueda llegar hasta esa tubería que está en nuestra casa y que nosotros la podamos abrir con facilidad. Ante este hecho de que la sociedad de pronto no conocemos pues de dónde viene el agua, ¿cómo es que ustedes como centinelas del agua le dan toda la información para que también la transmitan a sus familiares, a los niños? Porque pues una cosa es que tú y yo ya lo conozcamos, pero ¿y los demás? Exactamente. Normalmente tenemos conferencias, nos invitan mucho a dar conferencias tanto en los planetarios, el de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Chetumal, o a través de las escuelas, universidades o talleres de capacitación también, por ejemplo, para empresas o para grupos específicos. Ya con eso empezamos a difundir la información y también tenemos talleres de educación ambiental. Entonces, a través de juegos, dependiendo el target o el grupo de edades que tengamos, es como nosotros vamos armando el taller para difundir toda esta información. Ya sea a través de una presentación, a través de juegos lúdicos, a través de una dinámica, pero que se lleven realmente el concepto. Y como le decimos nosotros, cada que tenemos un público, les decimos que a partir de ese momento ellos ya son unos centinelas del agua porque ya tuvieron la información. Claro. Ahora, la tarea de ellos es difundirla entre sus amigos y familiares para que sí seamos más los que estemos replicando la información y que realmente conozcamos sobre el tema. ¿Cómo nace esta iniciativa precisamente de compartir esta información con la gente? Porque sabíamos que a raíz de esta desinformación que hay, porque la mayoría de la población de Quintana Roo provenimos de otros estados del país. Así somos inmigrantes, ¿no? Exactamente. Normalmente tú creces más arraigado con tu entorno natural del lugar donde creciste originalmente. Así es. Entonces cuando llegamos aquí no sabemos ni siquiera cuál era
como el origen natural de esta zona, qué tipo de ecosistemas tienen, de dónde proviene el agua, etcétera. Entonces, de ahí es que identificamos que necesitamos hacer una campaña de educación ambiental para poder difundir toda esta información. Porque decíamos, ok, la mayoría o venimos de otros estados o vienen de otros países. Sí. Entonces, si sabemos que la principal causa de contaminación del acuífero es la desinformación, lo que tenemos que hacer es informar a la población. Para prevenir. Para prevenir la contaminación, exactamente. Entonces ya sabemos que es mejor invertir en la prevención que en la remediación. Así es. Y una manera de prevenir es a través de la difusión de la información, como estos espacios. Ahora, estos eventos los podemos conseguir en su página de internet. Sí, exactamente. En nuestras redes sociales estamos como Centinelas del Agua en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y ahí nos pueden seguir de los eventos que vamos a tener, las actividades que realizamos. Y, por ejemplo, este 23 de marzo vamos a tener un evento para celebrar la conmemoración del Día Mundial del Agua en el Planetario de Cancún. Platícame de eso porque es un día muy especial, muy, muy importante. Exactamente, y el lema de este año es agua y cambio climático, ¿no? Entonces vamos a tener actividades desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a ser abierto al público en general y ya dependiendo del taller que quieran entrar, va a tener cierto costo, algunos talleres, y va a haber actividades también que van a ser completamente gratuitas. ¿De qué talleres estamos hablando? Vamos a tener talleres, por ejemplo, de cómo armar tu composta, cómo hacer un repelente natural, de conocer los diferentes tipos de ecosistema que tenemos en Quintana Roo, conocer el acuífero de Quintana Roo, hacer el monitoreo de arrecife, por ejemplo, también con nuestros colegas de Healthy Reefs Initiative, van a tener una actividad que los niños van a poder volverse monitores del arrecife. Entonces va a haber ahí una actividad donde ellos van a simular como que están buceando, identificando las especies. Va a haber otra actividad que vamos a tener con un laboratorio que nos va a apoyar Grupo Xcaret, que van a poner ellos un microscopio y los niños van a poder identificar las muestras de agua. Invitamos también al Centro de Investigación Científica de Yucatán para que haga actividades también con la química del agua. Y vamos a tener aproximadamente más de 15 instituciones colaboradoras que nos van a estar apoyando con diferentes actividades. Va a estar grandísimo eso. Va a estar muy grande, exactamente. Y la ventaja de este año es que vamos a invitar también a empresas del sector privado a que vayan a mostrar las tecnologías de tratamiento de aguas residuales para que el sector hotelero pueda acercarse y pueda ver las tecnologías actuales, también. Exactamente, adquirirlas y ver cuáles son los costos ahora, ¿no? Que a lo mejor hace 20, 25 años podía ser algo costoso, pero hoy en día gracias a la tecnología ya es mucho más sencillo tratar el agua residual, ¿no? Pues eso es súper importante para todos nuestros amigos empresarios, hoteleros, inclusive aquí de parte del Grupo Lomas, que pues es importante. Nosotros también estamos preocupados por esta parte de sostenibilidad, ¿no? Eso. Que tiene que ver con el equilibrio entre la sociedad, entre lo que estamos haciendo, lo económico y pues el medio ambiente que ha sido como muy... estamos viendo las consecuencias de lo que nos dijeron que iba a pasar en no sé cuántos años, pero ya las tenemos ya encima. Llegó. Exactamente. Y creo que peor de lo que se había pronosticado, ¿no? De hecho, tan solo, por ejemplo, para que nos demos una idea, del 2018 al 2020 hemos perdido más del 40% del sistema arrecifal que tenemos aquí en las costas del Caribe mexicano. Y eso es gravísimo. Eso es muy alarmante porque parte de los servicios ambientales que nos provee el ecosistema de coral es la protección contra huracanes. Así es. Entonces, si ha disminuido el impacto de los huracanes en esta zona ha sido gracias al arrecife de coral. Y ahora que hemos perdido más del 40%, pues estamos más propensos a un gran impacto que podamos tener ante estos fenómenos meteorológicos. Así es. Parte de la causa que se tiene de esta pérdida del arrecife ha sido precisamente el agua residual, ¿no? El agua que no es tratada, que se infiltra directamente al acuífero y que del acuífero sale hacia el mar. Y obviamente todos estos compuestos contaminantes pues están afectando al sistema arrecifal, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de por qué promover el tratamiento de las aguas residuales, el por qué promover esta información ante la población, para que empecemos a disminuir y a prevenir la contaminación del acuífero y de esta manera empezar a recuperar todos estos ecosistemas como los manglares, los humedales y el mismo sistema arrecifal, ¿no? Alejandro, ¿cómo fue que a ti en lo particular te llamó la atención todo este asunto del agua? Porque al escucharte lo hablas con muchísima pasión. Claro. Sabemos que el líquido es vital para nuestra vida. A veces no estamos conscientes de eso. Pero a ti en lo particular, ¿qué fue lo que te movió? ¿Cómo conectaste? Porque ahorita hablabas precisamente de algunos talleres, de algunas pláticas donde seguramente algún niño lo va a impactar y va a querer hacer las cosas a favor de todo este asunto que traen. Pero a ti en particular. Mira, fíjate que desde chiquito mi papá, yo soy de Zamora, Michoacán, originario.
le gustaba llevarnos los fines de semana junto con mi mamá a diferentes pueblos en Michoacán. Entonces normalmente acudíamos siempre al bosque, por ejemplo, la Mariposa Monarca o a la sierra que tenemos ahí en Michoacán, la Cañada de los 11 Pueblos, y me gustaba mucho, me acuerdo toda la parte que tenía que ver con el agua, ¿no? De donde es originaria mi mamá, de Ixtlán de los Herbores, Michoacán, hay un geyser y siempre me llamaba mucho la atención de dónde provenía esa agua que salía pues hirviendo y que la aventaba. Claro. Y a partir de ahí es que ya empecé a ver, cuando fui creciendo, qué es lo que quería dedicarme y descubrí la carrera de Ingeniería Ambiental, ¿no? De ahí ingresé a la Universidad de Guanajuato y tenían Ingeniería Ambiental en aguas subterráneas. Entonces después vengo a Cancún cuando terminé la carrera y me toca ir a Río Secreto por primera vez en 2012 y el haber visto este sistema de cuevas y haber visto el agua subterránea entrar al acuífero, o sea, lo que yo tenía en teoría, porque en Guanajuato el acuífero está a 500 metros, 600 de profundidad, que decías, jamás me imaginé que podía estar adentro de un acuífero, me impactó tanto que dije, yo quiero dedicarme a conservar este acuífero de aquí de la zona. Y desde entonces es que ya me quedé en Cancún, yo venía por 3 meses a un proyecto de investigación y ya llevo casi 9 años aquí dedicándome a la conservación del agua, de los ecosistemas asociados y sobre todo a difundir toda esta información, ¿no? Que sepamos lo importante que es el preservar este sistema y el preservar el agua que tenemos debajo de nuestros pies, ¿no? Empezaste hace 9 años. ¿Cómo has visto este proceso precisamente de la sociedad con respecto al cuidado del medio ambiente? Fíjate que ha sido algo muy interesante porque a raíz de los problemas ambientales que hemos tenido en los años recientes aquí en la zona, desde la parte del sargazo, por ejemplo, como que se empezó a sensibilizar más toda la población. Desde el sector privado, hotelero y la misma ciudadanía, por ejemplo, con el caso de Tajamar, empezaron como a reaccionar un poco más y a involucrarse, ¿no? Cosa que a lo mejor hace 7 años empezábamos o hace 6 y la población te podía decir, sí, el agua, el acuífero, el manglar, no, pues quién sabe, no sé por qué es importante. Y hoy en día, con las nuevas generaciones y los mismos adultos, se están involucrando tanto que ya ellos mismos son los que nos piden hacer las cosas. Entonces, a través de las redes sociales ya nos mandan de, oye, estoy viendo que están rellenando el manglar en esta zona. Oye, ¿qué puedo hacer? Porque veo que un vecino está tirando su drenaje hacia este lugar, ¿no? Entonces, es por eso que abrimos también nuestro programa de voluntarios en Centinelas del Agua y a partir de ahí la ciudadanía se involucra también un poco más. Entonces, el cambio ha sido como muy bueno. Yo digo que ahorita estamos como recolectando los frutos de todas estas charlas de educación ambiental y que estamos logrando la sensibilización en la población. ¿Que nos falta? Sí nos falta, pero yo creo que todavía podemos unir mucho más los esfuerzos y podemos empezar a prevenir toda esta contaminación y todos estos efectos que hemos tenido. ¿Podríamos decir, Alejandro, que ya hay más conciencia? Yo creo que sí. Nos falta, obviamente, porque siempre queremos como más, pero al menos sí hemos notado, y es necesario, exactamente. Pero lo bueno es que ya hasta los programas educativos están involucrando la educación ambiental de manera curricular. Entonces, eso ya nos está ayudando mucho a que ya no nada más sea un Centinelas del Agua, sino que seamos varios Centinelas del Agua, ¿no? Y a partir de hoy, pues tú también vas a ser un Centinela del Agua. A mí me encanta, la verdad es que el programa y el nombre me fascina y siempre me he preguntado precisamente cómo cuidar el agua. Yo hago lo posible en casa, pero ahora con toda la información que me estás dando, estoy pensando en varias cosas que podemos hacer y que compartimos a través precisamente de Frecuencia Elemental. Y te invito públicamente a que vengas, a que nos platiques específicamente si van a tener talleres, si van a tener toda esta información y a lo mejor armamos algo muy especial con Centinelas del Agua aquí en Frecuencia Elemental que tenga que ver precisamente con el cuidado del agua porque es vital. Imagínense, yo creo que podríamos vivir cuando se va la luz, todos nos aburrimos porque no hay nada que hacer, entre comillas, pero ¿se imaginan si no tenemos agua? El terrible, de verdad, el terrible padecimiento que podríamos pasar todos sin poder beber agua de manera normal. Uno está muy acostumbrado a abrir la llave, a tomar en su garrafón de agua, pero cuando no hay agua es un caos. Y acuérdate que sin agua no hay vida. Totalmente. Alejandro, un gusto de verdad platicar contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que no sea la última vez. No, vas a ver que no va a ser la última vez. Danos mucha lata porque te queremos aquí. Con todo, aquí les voy a estar siempre escribiendo. Ya quiero ir a su espacio otra vez. No, por supuesto. Vamos a armar algo con Alejandro y le quiero agradecer, por supuesto, también a Luis que está por allá en nuestro enlace. Luis. Muchísimas gracias. A Miguel Vázquez y por favor, pues a ustedes que están sintonizándonos a través de Frecuencia Elemental. Ahí están nuestras redes sociales, nuestro
nuestra página en internet para que pues también difundan esto y sobre todo para que también vayan este próximo 23 de marzo. 23 de marzo en el Planetario Cayoc de Cancún a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a estar excepcional y yo creo que sí tenemos que acercarnos como sociedad y sobre todo, así como Luis fue impactado cuando era niño, yo siempre he creído que nosotros como adultos tenemos que impulsar a los chavitos para llevarlos a este tipo de eventos. Exacto. Porque no sabemos cómo los van a impactar y es el futuro. Y es a futuro y el día de mañana pueden salir con ellos biólogos, ingenieros ambientales, totalmente ingenieros hidráulicos, geólogos, ¿no? Así es. Y en el equipo tenemos una geóloga, un ingeniero hidráulico, una bióloga y un administrador que nos apoyan a ser centinelas del agua y que queremos que también los demás sean centinelas del agua. Así y es. Acuérdate, David, que preservar el agua es responsabilidad de todos. De todos, así es. Muchas gracias, hagan lo correcto para que sean bendecidos. Esto fue Líderes, yo soy David Pantoja, nos encontramos en una emisión más. Gracias. Esto fue una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú.